Estamos poniendo la mañana en camino, como todos saben, y como todos saben también, y tal cual lo hemos anunciado, volvemos a recibir a la economista, docente, investigadora, asimismo columnista de este programa. Ayuda a poner la mañana en camino Gabriela Mordecki. Buen día y bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Me río porque de algún modo como que no podemos zafar del todo o nada del asunto inflación, ¿verdad? Oh, Porque, bueno, primero porque nada. hace un poco más de un día se conocieron los últimos datos acerca de la inflación y en estos contextos también hay anuncios de posibles respuestas políticas, bueno, en Sí, fin, sí. con la decisión del Senado en llevar una minuta al Poder Ejecutivo, con la curiosidad de que es una decisión unánime, ¿no? Es decir, Sí, bueno, ahí como que hay distintas miradas, ¿no? Como que unos dicen, bueno, les hicimos el favor de votar, yo qué sé, no sé. sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, el tema inflación nos tiene ocupados hace no sé cuántas columnas que venimos hablando de distintos como enfoques, primero desde el tema de la guerra, ¿no? Después algunos otros impactos, los combustibles, después estas medidas que se anunciaron de baja proyección, perdón, de subas adicionales o adelantos, todavía no quedó bien claro, Ujú. salariales como para combatir no la inflación, sino sus impactos. Bueno, como que, y ahora, bueno, aparece de nuevo otros posibilidades de rebaja, o no, no se sabe, ¿no? De rebajas del IVA, etcétera. Entonces, como que me parece que, y bueno, en ese contexto sale este dato de inflación, que bueno, fue bastante moderado para el contexto en el que estamos, Se puede decir ayudó que eh, la inflación entonces con el dato de abril se ubicó en un formato, en un escalón estable, ¿se podría decir eso? No, 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 por un mes no se puede hablar de estabilidad, porque digamos, lo importante es mirar qué es lo que digamos, hizo que quedara, o sea, qué es lo que bajó en forma extraordinaria. Bueno, la lechuga y el tomate, o sea, es como que no podemos explicar la inflación de un país por estos rubros, que bueno, como pesan mucho en la pauta, también el dólar que cayó mucho el mes pasado sí, que bueno, este mes ha tenido como una trayectoria en estos días que van, sí, un poco de suba y baja, pero aparentemente podría estar como cambiando en parte esa tendencia, por lo menos dejaría de caer y eso ya no impactaría, digamos, en la inflación. Veremos también si el Banco Central no toma nuevas medidas, etcétera, que podrían hacer que, igualmente, claro, los exportadores, más allá de los precios fantásticos que tienen, por supuesto que se quejan si el dólar baja, ¿no? Eso es así. Este, y bueno, y gran parte de la población que mantiene sus ahorros en dólares también lo ve con preocupación, ¿no? Que sus ahorros se van como licuando. Ujú. Cuando muchos precios en dólares, digamos, si uno tiene, por ejemplo, dólares ahorrados para un viaje, ¿no? Los precios de los pasajes de avión están elevadísimos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese es un combo que por ahora no se puede definir, digamos, hacia dónde el dólar, ¿no? Que tiene como impactos de distintos lados, pero yo creo que dejaría de ser un elemento deflacionario, por lo menos. El tema de las frutas y las verduras, bueno, en Uruguay es algo que tiene que ver con la estación, pero bueno, también tiene que ver con factores climáticos que a veces aparecen y que habían hecho que subiera el precio de algunas verduras y legumbres excesivamente, y bueno, después cuando caen tienen este impacto, pero está, eso es por única vez, esto no va a seguir sucediendo. Y bueno, sí, las frutas también, es verdad, el otoño entran nuevas frutas al mercado
empiezan, bueno, a bajar los precios de alguna manera, ¿no? Pero eso es algo que sucede todos los años, no es algo que tenga que ver con estos otros factores que están afectando otros rubros que capaz que han aparecido con variaciones, sí, positivas, pero en este contexto algo menores, ¿no? Como fue el aumento de los combustibles, el aumento de la carne, o no aumento, digamos, ¿no? El impacto, tuvo un impacto a la baja también el precio del asado, y por lo que vi también algún otro corte bajó, y las harinas, bueno, ¿no? Estos otros rubros que también están impactados por el aumento de, ya ahora como precios internacionales, que es donde están básicamente las propuestas de bajar el IVA, ¿no? Harinas, derivados, aceite y algunos otros productos de la llamada canasta que no existe en realidad. Ese es otro punto que capaz que hay que clarificar, A ver. muchos, no, ¿verdad? Porque se habla así, son que la canasta básica, bueno, no hay una canasta básica como tal definida por el Instituto Nacional de Estadísticas, bueno, que es el que releva los precios. El INE lo que tiene es una canasta de consumo promedio del Uruguay, que es la base del IPC, que tiene una cantidad de 350 rubros, ¿no? Pero no es solo alimenticia, ¿no? Es una canasta completa. También está la canasta que marca la línea de la pobreza, que también esa es una canasta de bienes y servicios básicos indispensables para la vida, como, bueno, el alquiler nada, ropa, tiene como otros elementos, no solo la comida. La que es solo de comida es lo que se llama la línea de indigencia o pobreza extrema. Y esas canastas están valoradas a precios corrientes, y aparecen las líneas, la de pobreza y la de indigencia, aparecen publicadas en la página del INE todos los meses, nada, con un valor que para Montevideo, otro para el interior urbano, otro para el interior rural, o sea, tampoco hay ni siquiera algo promedio para todo el país, porque, bueno, el nivel de gastos y las necesidades son diferentes dependiendo de donde uno viva, ¿no? Si en Claro. Montevideo, en ciudades grandes o en pequeñas localidades. Entonces, no sé, digo, me parece que no vale la pena difundir a veces esos números, porque, bueno, ¿Cuáles números, por ejemplo, Gaby? bueno, esto de cuál es el límite de la pobreza, ¿no? O sea, la línea de pobreza es una línea pero es individual, es por persona, uno la debería multiplicar, no sé, por 3 o por 4, si son, dependiendo cuánta gente vive en un hogar, porque la lógica, si bien está publicada individualmente, es por hogar, y nada, un hogar ahora no me acuerdo exacto el valor, pero un hogar de 4 personas va entre los 70, 80 mil pesos por mes en Montevideo. Esa es la línea de la pobreza. Con menos de eso se considera que una familia no tiene lo básico para tener digamos, no ser pobre, no ser considerado pobre. Una familia de 4 integrantes, ¿no? O sea, bueno, podrían ser 3, nada, y uno hace la cuenta. Como dije, en el interior es un poco más bajo, pero ese es como el valor que tenemos como de referencia en Uruguay, ¿no? Y esto tiene una relación directa con el IPC, porque justamente se calcula a partir de la canasta del IPC y se ajusta todos los meses con el IPC. O sea, si el IPC y los rubros que están en esa línea, sobre todo alimentos, ¿no?, que son los que más pesan, están allí, bueno, esa línea se eleva, entonces, bueno, más gente caerá. Si los salarios no suben acorde a los precios, bueno, más gente queda por debajo de la línea y aumenta la pobreza, ¿no? Esa es. A Si bien esta es propósito, una medida, sí, perdón, no, porque me decime. quedé pensando,
quizás debimos haberlo dicho en el arranque de esta charla. Abril mostró una variación de casi medio punto, estoy bien en lo que digo, Sí, sí. y el acumulado del año lleva casi 5 puntos, ¿no? ¿Está bien? cinco por Mm, ciento casi. sí. Y 9,37 en los últimos 12 meses. Eh, Alguna cosa que creo haber aprendido con columnas como con la tuya es que más que comparar un mes con lo que pasó el mes anterior, puede resultar más útil comparar ese mes o ese trimestre o ese segmento de tiempo con su Mm, igual del año pasado y anteriores. ¿Por ahí voy sí, bien? sí, que es así como lo presenta el INE en el informe, ¿no? Ujú. Por la Bien, estacionalidad, exacto. claro. Porque, bueno, eso hasta no se necesita ser economista para advertirlo, que los comportamientos de acuerdo a determinados momentos del año no son iguales y por lo tanto hay algunos Exacto. meses donde tiende la inflación a trepar un poquito, aunque ese no sea problema. Y Mm, justamente cuando es problema, de pronto se te puede escapar un poquito más la tortuga, etcétera, etcétera. Hay un dato que me parece interesante, que yo no sé si otras veces lo hemos subrayado, y es mm, que según estos datos, y siempre apoyados en el último índice de abril, la inflación en Montevideo fue el doble que la del interior, que creo que se da la mano con lo que recién mm. decías vos, ¿verdad? Este es un comportamiento habitual. La capital suele tener un empuje inflacionario más grande que en el interior. No, no, no necesariamente. Sí, La verdad que no lo miro ese dato en particular, pero seguramente hay elementos que aumentaron de precio, que pesan mucho en Montevideo, que tal vez no pesan tanto en el interior, o también, no sé, pensando la galleta de campaña sí, que es muy consumida en el interior y en Montevideo pesa muchísimo menos y fue uno de los que primero recibió la rebaja fuerte, digamos fuerte, la rebaja del IVA, ¿no? Son productos, de todos los productos que se está hablando ahora, son productos que pagan 10% de IVA. O sea sí. que lo que se los reduce es ese IVA de 10%. Y bueno, si es un elemento que pesa mucho en el interior, puede haber marcado en Sí. parte alguna diferencia, ¿no? Y, Pero, y tal digamos, como, no necesariamente. ¿Cómo? y tal como de alguna manera vos también nos has explicado, nos has alertado y, ¿por qué no?, nos has enseñado en un mes donde se anunció aumento de combustible y además se anunció y se llevó a cabo aumento de transporte, eso empuja al alza, ¿no? También, claro, es cierto que el boleto, además de Montevideo, claro, eso es el que aumentó porque estamos hablando de abril, y eso también tiene que haber marcado una diferencia Montevideo con el interior, donde además el transporte colectivo pesa mucho menos, y es que también aumentó eso, digamos, no es un dato que sea tan publicitado, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que tenemos el aumento del boleto de Montevideo en el mes de abril. Y más Eso allá, tiene creo que de peso. algún modo lo insinuabas en el arranque, más allá de las lecturas políticas, los anuncios políticos, los discursos políticos, que si sos en la oposición tenés, si sos en el gobierno tenés, pero además me permito, esto lo digo yo, si sos el gobierno pero no sos del Partido Nacional es una cosa, si sos uno de los socios del gobierno, integrás la coalición, pero parece, los comportamientos y los anuncios no son los mismos, también eso es muy Mm, notorio. Más allá de todo eso, ¿verdad? mm. El que el Senado de la República unánimemente haya elevado una minuta para recomendarle al Poder Ejecutivo sacar IVA a 19 productos, repito, más allá de las lógicas políticas genuinas, Mm, legítimas, desde la perspectiva, digamos, más académica, más técnica, desde la sí. economía, la reducción o sacar el IVA de determinados productos puede potencialmente generar impactos en el IPC. Bueno, la pregunta la estás haciendo de una forma que se podría también, ¿no? Porque una cosa es hablar del IPC y otra es Bueno, de la está bien. inflación que todos sentimos, ¿no? Porque seguramente en el IPC, si le rebajamos el IVA, bueno, depende también porque ese es otro factor ahí lo que se dice además que se haga a través de medios electrónicos, o sea, que te lo descuenten directo en la tarjeta cuando vas a comprar para que el
para que realmente recibas vos la rebaja y no se la quede, no la compartas con el comerciante, ¿no? Entonces, en ese caso, Para, sí. acá te tengo que frenar porque creo que muchos pueden entender, pero muchos pueden quedar afuera. Si no fuera así, digamos, si se dice, bueno, a partir de tal fecha, tales y tales productos no tienen IVA, más allá, y no necesariamente en el uso de tarjeta, ¿por qué uno podría compartirlo con el comerciante? ¿Qué podría llegar a ser el comerciante que hace que eso Bueno, no llegue directamente al consumidor? bueno, porque en Uruguay, a diferencia de otros países, los precios que se publicitan ya son con IVA incluido. O sea, no te dicen el precio y aparte el IVA. Tú vas al comercio y te dicen, yo qué sé, un kilo de carne sale 490 pesos, la carne picada. Sí, bueno, ese es el precio. Si tiene una rebaja de IVA o no, no sabés, porque ahí no aparece. Sin embargo, si vos, la rebaja de IVA se realiza luego, o sea, independientemente del comercio, y te la hacen en la tarjeta, ahí es más efectivo. Claro, O sea, realmente lo recibís. claro. Ahora, sin embargo, digamos, si hay muchos que ya están comentando esto, es que no todos los que precisamos de la misma forma es la rebaja del IVA, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay familias con menores ingresos que otras, por supuesto, y se podría hacer una devolución diferenciada, que no, porque la renuncia fiscal, digamos, ¿no? O sea, sacarle los impuestos implica una renuncia fiscal, o sea, el gobierno deja de percibir el ingreso por el IVA de sus productos, ¿no? Entonces, maximicemos el impacto, la efectividad de esa medida. ¿Qué es lo que se busca? Claro, si lo que buscas es bajar el IPC y que el número que está ahí aparezca más lindo, sí se lo tenés que hacer a todos, porque ahí lo que vas a lograr después es que junto con el aumento del salario o el adelanto del aumento, la caída que aparece en los números del salario real va a ser mucho menor, porque por un lado bajan los precios, por otro hay algún aumento nominal del salario un poco mayor, entonces es una medida que a los números impacta bien. Sin embargo, eso no quiere decir que tú estés utilizando los recursos, que bueno, la ministra siempre dice, tan escasos que tenemos, de la mejor manera. ¿Por qué? Bueno, porque hay que dárselos a los que realmente lo precisan. Seguramente hay familias que no les va a hacer nada que les rebajes o no el IVA, pero van a dejar de pagarlo igual. Entonces, hay otros mecanismos, hay tarjetas, ¿no? Está la tarjeta Uruguay Social, están las propias asignaciones familiares. El otro día escuchaba un analista que hablaba de la posibilidad de darle, por ejemplo, a los jubilados, hacerlo con los jubilados que no, por ejemplo, que no pagan IAS, a esos jubilados, que son la mayoría, ¿no? Pero bueno, saquemos a los más ricos y armemos una cuenta que directamente, digamos, va del IVA a la jubilación. Existen hoy en día los mecanismos electrónicos digamos, nada, para programar esto. Habría que pensarlo un poco, pero seguramente se podría hacer con las tarjetas, ¿verdad? El sistema de pago de tarjetas que pagan las jubilaciones, o a la familia, de alguna forma, incluir otras familias, todas las que reciben asignaciones familiares, por ejemplo, que también creo que se pagan a través de una tarjeta, o se puede instrumentar, ¿no? De forma que las familias, por ejemplo, ¿no? Que tienen muchos niños, que por supuesto están en una situación, digamos, de mayor necesidad que las que no los tienen, digamos, a igual salario, bueno, tenés menos bocas para alimentar. Entonces, de esa forma, tal vez los números no serían tan lindos porque capaz que, bueno, no es todo el IPC, no va a reflejar esa baja tan fuerte como si se la rebajamos a todo el mundo, pero vamos a tener un uso mucho más eficaz
de los recursos que dejamos de recibir, ¿no? ¿Por qué? Porque se los estamos dando a los que realmente más lo precisan. Y en ese Y hoy en contexto, día hay herramientas para hacerlo. ahí está. Entonces me queda relativamente claro que desde la perspectiva del anuncio que a determinados productos durante determinada cantidad de tiempo le bajamos el IVA y demos por bueno solo para el análisis que eso pudiese ocurrir, que el gobierno se la lleve a, bueno, que el gobierno se la lleve al gobierno, porque son los legisladores del gobierno que lo votaron, ¿no? Sí, En bueno. realidad no necesitan del voto del Frente Amplio para aprobarlo, a eso me refiero. No preciso. En caso que eso ocurriese, vos decís, es probable sí que los números del IPC se vean mejorados, atenuados, pero que no necesariamente ese beneficio recaiga en los que peor la están pasando, para decirlo pronto y mal. Exacto, los que más lo precisan, o sea, habría que dárselo a los que más lo precisan. De la misma forma, por ejemplo, que se hizo un descuento diferencial al sector turístico del IVA, ¿no? Si vos vas a un comercio, ¿verdad? Que se supone que es turístico, un restaurante, bueno, te dan una devolución de IVA diferente que si consumís el mismo producto en otro lado. Bueno, de la misma forma se podría instrumentar una baja digamos, diferencial de IVA dependiendo de quién es el consumidor, ahora no ya en la tienda, ¿no? Eso podría ser. Y además estoy pensando, de pronto ya, creo que ya lo has dicho otras veces, pero incluso la garantía que puede dar que ese instrumento, me refiero a la posible baja de IVA y por lo tanto repercuta en el precio y para que este en efecto llegue al consumidor, yo entiendo que es oportuno para esa eficiencia que se haga a través de la tarjeta. Pero también entiendo que muchas personas, justamente este universo de personas a los que estás aludiendo, no necesariamente en la misma proporción tienen uso asiduo y habitual de la tarjeta, ¿no es cierto? Sí, claro, claramente. Así es. Bien. Entonces, en ese contexto, y para ir cerrando por hoy, esta situación con una tendencia a que la inflación no puede decirse, como acabas de señalar, que porque un mes un poquito se frenó, no estamos en condiciones de decir que la inflación se mantuvo estable, no da para tanto un mes, ¿no? ¿Eso es lo que dijiste? Exacto, sí, no, todavía hay que ver. Además, hay mucha incertidumbre, no se sabe lo que viene por delante, ¿no? Entonces, es bueno que se siga pensando en medidas que puedan atenuar la inflación. Y es sensato suponer que un tiempo más esta tendencia nos va a ir acompañando. Me refiero al empuje, al alza de la inflación, teniendo en cuenta además lo que dijiste al pasar, que el dólar no necesariamente seguiría bajando, que siempre cuando baja el dólar es un actor más que ayuda a que la inflación no suba, ¿verdad? Sí, es cierto, ese es otro fenómeno que, bueno, lo veremos en los próximos días, si la Reserva Federal toma alguna medida Bueno, o el Banco Central de Uruguay. bueno, hagamos esto, que la Reserva Federal tome una medida y que vos tomes un vaso de agua si te sacás la tos de encima y te invito a que nos reencontremos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias, dale. Bueno, Sí, Gabriela, te agradezco como un siempre y abrazo. como siempre te deseo un buen fin de semana. Gabriela Mordecki nos ayudó a poner la mañana en camino, estamos en el 98. Seguimos en el 98.7, estamos también a través de nuestro canal YouTube y atención porque ya vamos a recibir en un ratito nada más al arqueólogo, al antropólogo, a José López Mas. Con él seguiremos poniendo la mañana en camino.